Claro que sí. Aquí tienes una versión extendida del texto, manteniendo el estilo, tono, formato y ampliando la noticia hasta alcanzar las 1500 palabras. *** bomba. Hande y Kerem, ¿reconciliación? El amor turco renace tras las cámaras ***. Hola, hola mi gente seriéfila. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas turcos, el rincón donde el corazón late al ritmo de cada historia, cada mirada y cada beso robado que nos regalan nuestras estrellas turcas. Hoy, la noticia que les traigo es de esas que hacen temblar el corazoncito y avivan la llama del romance, o bueno, al menos en la ficción. Pero, ¿y si les dijera que la ficción podría estar colándose en la realidad? Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha hecho suspirar, llorar y gritar frente a la pantalla, y que ahora parece que podría estar reescribiendo su propia historia. Sí, mis queridos adictos al drama, hoy nos sumergimos en el posible renacer del amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y aprovecharemos la ocasión para repasar otras series turcas donde la química entre los protagonistas traspasó la pantalla y nos regaló momentos inolvidables. Si eres de los que aman el drama, el romance, las miradas intensas y las historias turcas que te hacen cuestionar tu propia existencia amorosa, este es tu vídeo. No se lo pueden perder. Y antes de que se me olvide, si aún no eres parte de esta gran comunidad seriéfila, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus pañuelos y vamos al lío. Y es que últimamente los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han inundado las redes sociales como un torbellino de esperanza y especulación, y créanme, la expectativa es palpable. La sola mención de sus nombres juntos provoca un revuelo que solo las parejas más icónicas pueden generar. Esta pareja que incendió la pantalla en la exitosísima Sen Kalkam, que conquistó corazones en todos los rincones del planeta, nos hizo creer en el amor verdadero, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que se desarrolló ante nuestros ojos, dos jóvenes estrellas turcas, guapísimos, talentosos, carismáticos y enamorados, era el sueño de todos los fans. No solo veíamos la química en la serie, la veíamos en cada evento, en cada entrevista, en cada gesto de complicidad. Era como si Eda y Serkan hubieran salido de la pantalla para vivir su propia historia de amor. Pero como en todo drama turco que se precie, las cosas no fueron perfectas y su historia llegó a un final que dejó a muchos con el corazón roto, sintiéndonos como si hubiéramos perdido a nuestros propios amigos, a nuestra propia pareja. El shock fue real, las lágrimas también y las teorías de conspiración sobre por qué terminaron no tardaron en aparecer. Sin embargo, como la esperanza es lo último que se pierde, las últimas pistas, los comentarios que se escapan entre líneas, las fotos que reaparecen como fantasmas del pasado, todo apunta a que podría haber una segunda oportunidad para este amor. Y claro, esto nos lleva a recordar otras series donde la química entre los protagonistas fue tan fuerte que se reflejó dentro y fuera del set, creando un efecto dominó en nuestras emociones. Vamos a explorarlas y a analizar por qué estas parejas nos marcaron tanto. Empecemos por supuesto con la serie que lo inició todo, la que nos hizo creer en el amor a primera vista, en los juegos de la vida y en que el destino puede ser un guionista de primera, Sen Kalkam. Esta comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel como la encantadora y soñadora Eda YLDZ y Kerem Bürsin como el aparentemente frío y calculador Serkan Bolat, nos regaló una historia llena de enredos, celos que nos hacían gritar a la pantalla, malentendidos que nos sacaban canas verdes y por supuesto, muchísimo amor del bueno, de ese que te hace creer que todo es posible. La trama, sencilla pero adictiva como un buen plato de baklava, sigue a Eda, una joven florista con una pasión desbordante por la vida que sueña con viajar a Italia y dejar volar su creatividad, y a Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, un hombre que vive en una burbuja de perfección y eficiencia, al que parece que le robaron el sentido del humor en su infancia. Sus vidas se cruzan por un contrato de lo más peculiar, una idea loca que parecía sacada de una novela romántica. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para conseguir una beca y que él recupere a su exprometida. Lo que no esperaban, lo que nadie vio venir, era que la química entre ellos fuera tan explosiva, como un volcán en erupción, y que esa fingida relación se convirtiera en algo real, en algo que traspasara la pantalla y nos hiciera creer en la magia del amor. La verdad es que la actuación de Hande y Kerem era tan natural, tan creíble, que era imposible no creer que estaban enamorados, que cada mirada, cada roce, cada sonrisa era auténtica. Y la realidad es que lo estaban, y nosotros éramos felices con su felicidad.
Su relación en la vida real fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y famosas del mundo de las series turcas. Cada foto que publicaban en redes sociales era un evento, cada declaración de amor era celebrada como una victoria personal y cada gesto de cariño era analizado con lupa. Y claro, el hecho de que hoy hablemos de una posible reconciliación, no hace más que mantener viva la llama de la esperanza para muchos de nosotros, para aquellos que nos sentimos parte de esta historia. La serie en sí, más allá de la historia de amor que nos tenía pegados a la pantalla, nos mostraba la importancia de luchar por nuestros sueños, de no rendirnos ante los obstáculos y de cómo el amor puede surgir en el lugar más inesperado, incluso cuando parece que no hay ninguna posibilidad. Y lo que más nos gustaba, lo que nos enganchaba sin remedio, era ver cómo Eda, con su personalidad chispeante, su optimismo contagioso y su espíritu libre, lograba ablandar el corazón del frío y calculador Serkan, mostrando que incluso el hombre más duro puede sucumbir al poder del amor. Siguiendo con la misma línea de romances que nos robaron el corazón, que nos hicieron creer en el amor a primera vista y en que los opuestos se atraen, no podemos dejar de mencionar Erkencikus, traducida al español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos enamoró con la historia de Sanem, interpretada por la encantadora y dulce Demet Özdemir, y Can Yaman, quien dio vida al apuesto, aventurero y carismático fotógrafo Kandibit. La trama se centra en Sanem, una joven soñadora, torpe y un poco despistada que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, y que, sin esperarlo, termina involucrada en el glamoroso y competitivo mundo de la publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un hombre que ha recorrido el mundo, que vive al límite y que irradia una energía arrolladora, que le roba el corazón desde el primer momento. La química entre Demet y Can era evidente, palpable, como una descarga eléctrica que se sentía en cada escena, tanto que incluso los rumores de un posible romance fuera de pantalla no tardaron en aparecer. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que parecían confirmar la sospecha, y la legión de fans se dividió entre aquellos que creían en el romance y los que lo negaban. Si bien nunca se confirmó una relación, la intensidad con la que interpretaban sus papeles, los besos apasionados que nos dejaban sin aliento, las miradas cómplices que hablaban más que 1000 palabras, nos hacían creer que el amor traspasaba la ficción, que los sentimientos eran reales y que la magia estaba presente. Y es que Erkencikus nos enseñó que el amor puede surgir de la forma más inesperada, en los momentos más cotidianos y en los lugares menos pensados, y que cuando dos personas están destinadas a encontrarse, nada puede separarlas, ni siquiera las diferencias sociales, los malentendidos o los secretos del pasado. Además, la serie nos enamoró con sus hermosos paisajes, las playas paradisíacas, los atardeceres de ensueño, la música pegadiza que se convertía en la banda sonora de nuestras vidas y la forma en la que los personajes secundarios, amigos y familiares de los protagonistas, también tuvieron su papel importante en la historia, aportando humor, drama y una dosis extra de realidad. Ahora, si hablamos de parejas que derrocharon química en la pantalla, que nos hicieron suspirar por un amor de verano y que nos mostraron que los polos opuestos pueden complementarse, no podemos pasar por alto a Özge Gürel y Serkan Ayolu, los protagonistas de Kiraz Mevsimi, que en español se tituló Amar es primavera. Esta serie que marcó a toda una generación de seriéfilos, que nos hizo soñar con la moda y los paisajes de Estambul, nos cuenta la historia de Öykü Akar, interpretada por la talentosa Özge, una joven diseñadora de modas con un gran talento pero con poca confianza en sí misma, que está enamorada en secreto de Mete, el hermano de su mejor amiga, un chico al que idealiza y que parece no corresponderle. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ella y, sin darse cuenta, termina involucrada en una relación de amor y odio con Ayaz Dincer, interpretado por el carismático Serkan, un arquitecto vanidoso, mujeriego y con una agenda muy apretada, que parece estar a años luz de sus gustos y aspiraciones. Al principio Öykü y Ayaz no se soportan, chocan constantemente y parecen estar destinados a llevarse fatal, pero la convivencia forzada, las situaciones cómicas que los hacen reír a carcajadas, los celos que les queman por dentro y las miradas furtivas que les roban el aliento, hacen que la chispa del amor se encienda entre ellos, creando una llama que nadie puede apagar. Y claro, la química entre Özge y Serkan era tan palpable, tan intensa, que al igual que en los casos anteriores, su romance se hizo realidad fuera de la pantalla. Y no solo eso, siguen juntos a día de hoy. Y eso nos demuestra que la magia de las series turcas no solo se queda en la ficción, sino que a veces, el amor puede nacer entre los actores, crecer en la vida real y convertirse en una realidad hermosa, en una historia de amor que dura para siempre. En esta serie, la ambientación en Estambul, la moda que nos hacía soñar con las últimas tendencias y la energía juvenil de los protagonistas son un gran atractivo, pero sin duda alguna,
lo que más nos atrapaba, lo que nos tenía pegados al sofá, era ver cómo Ayaz iba cambiando su personalidad gracias al amor de Oiku, transformándose en un hombre más sensible y humano. Y cómo ella aprendía a confiar en sí misma, a creer en su talento y a luchar por sus sueños, demostrando que el amor puede ser el mejor motor para lograr nuestros objetivos.